esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amén, Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, al escudriñar tu palabra, invocamos tu nombre, pedimos que sea manifestada tu presencia, Señor, manifestado tu Espíritu, Padre, tocando cada corazón, Padre, penetrando toda alma en este lugar, Padre Santo, Señor. Padre, que tu poder se manifieste, Señor, obre en cada alma aquí reunida, Padre. Señor, al que ha venido enfermo, Señor, seas tú sanando a través de tu palabra, Señor. Que el amor de Cristo sea llenando todo corazón. Aquel que haya venido, Señor, en cansado, derrotado, Padre, seas tú levantándolo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, Señor, tu gloria, tu honra, Padre Santo, sea manifestada en este lugar, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos las gracias y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar ahora acerca del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Todo conocimiento. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice, para que os dé a la iglesia conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hermano, hermana, es fácil notar la apariencia de una persona. Es fácil notar cuando el cuerpo de una persona está bien o mal. Es fácil notar cuando una persona anda lesionada, ¿verdad? Que tiene un dolor en la espalda y no camina bien. Es fácil. ¿Le ha pasado a usted? Amaneció con un dolor en un músculo y no puede caminar bien. Cuando una persona tiene una enfermedad, tiene una calentura, no se siente bien, no habla bien, se le nota en su parecer de que está mal. Y es fácil notar esto cuando nuestro cuerpo está dolido, está enfermo. Es fácil notar cuando nuestra apariencia no tiene limpieza. Una persona que no se ha bañado, que no se ha arreglado, que anda con ropas rotas, andrajosas. Es fácil notarlo. Dice, hay algo que está mal con su cuerpo, con su apariencia. Nuestra manera de vestir, nuestra manera de caminar, de hablar, hacen notar cuando estamos mal físicamente, ¿verdad? Cuando las mamás notan que sus hijos no comen o se ven mal, dice, está enfermo, está enferma, el hijo o la hija. Es fácil, es evidente ver eso. Pero es difícil notar cuando nuestra alma, nuestro espíritu está mal. ¿Por qué? Porque hay que realmente hablar con una persona, hay que realmente escucharla, hay que realmente ponerle atención para saber que el alma de una persona, el espíritu de una persona no está bien. Y no todos tomamos el tiempo para notar a esta persona, sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos en Cristo Jesús, nuestra familia. Entonces, es difícil poder notar cuando nuestra alma está mal. Cuando el alma de aquellos que amamos está mal. Y eso es algo común, es algo natural en nuestra vida, el que nuestra alma esté dolida.
Es algo común. Veía esta semana el producto de la soledad. Cuando una persona vive en soledad, esta persona actúa diferente, piensa diferente. La persona cuando está en soledad ve a todo el mundo con desconfianza. Una pregunta sencilla, una pregunta común que una persona puede responder diciendo sí, es tal cosa. Una persona que vive en soledad, que está en soledad, dice, ¿por qué me está preguntando esto? Y empieza ya a maquinar. Una persona que vive en soledad vive en una desconfianza contra su vecino. Dijo que me iba a visitar, pero yo sé que no va a pasar. Y ve en una negatividad todo el tiempo. Ese es el producto de la soledad. Ese es el producto de vivir solo. La persona se va haciendo dura. Dura de creer, dura de esperar, dura de confiar. Y ese es el producto natural de la soledad. Y muchas personas viven en soledad. Y la soledad no solo es la persona que vive sola. Una persona puede estar en soledad teniendo gente alrededor. Se siente sola aunque tiene personas alrededor. Y su alma está mal. Su espíritu está mal. Y no puede levantarse de ese estado. No puede levantarse de ese estado. Y muchas personas dicen, tienen un rechazo a Cristo Jesús, al ser cristiano, porque dice, eso me va a tocar dejar cosas y prohibiciones de cosas. Y solo son prohibiciones. Y Cristo Jesús es un estilo de vida. El estar en Cristo Jesús es un estilo de vida, no es una prohibición en sí misma, sino que uno llega a un entendimiento de que cosas no les convienen, llega a un entendimiento del temor de Dios. Pero personas no entienden lo que es estar en Cristo Jesús. Y una de las cosas que pasa al estar en Cristo Jesús es el pasaje que estamos leyendo hoy día. Dice la palabra ahí, dice, para que Dios os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Uno de los beneficios que tenemos como hijos, hijas de Dios, es que Dios fortalece nuestro ser interior, nuestro hombre, la mujer interior. Y dice ahí, por su espíritu. Está hablando de hijos, hijas de Dios. No está hablando del mundo. No está hablando de la persona que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, sino que está hablando del hijo, de la hija de Dios. Y vamos a ver que no es así nomás. Veamos el Salmo 16, versículo 11. No quite su página de ahí de Efesios, que vamos a volver ahí. Salmo 16, versículo 11. Pasaje conocido. Dice la palabra ahí, me mostrarás, hablándole a Dios, la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y dice la palabra ahí, estamos leyendo en Efesios, de que Dios fortalece nuestro hombre interior, la mujer interior, nuestra alma, nuestro espíritu,
Proviene eso de Dios y es un poder que viene de Dios, algo que no está en nosotros, y dice ahí, en tu presencia. Parte de por qué la iglesia, hijos, hijas de Dios, pasan por estos estados del alma, del espíritu, es porque hace tiempo recibieron a Cristo Jesús, pero hoy en día no están en la presencia de Dios. Hay una diferencia entre haber recibido a Cristo Jesús y morar en la presencia de Dios a diario. Hay una diferencia. Dice ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. El gozo es un estado, tengo la definición, es un estado de deleite, y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Entonces el gozo es un estado. Cuando nosotros nos reímos de algo, alguien nos cuenta un chiste, nos reímos y sentimos qué gracioso, sentimos esa felicidad, esa risa, lo que causa la risa, pero es algo temporal, algo que en un minuto se fue. Y después de 3 veces que cuentan el mismo chiste, ya no tiene la misma gracia. Se perdió. Ya no da gracia aquello. Entonces vea que aquello es algo temporal, es algo que dura segundos. Segundos. Pero aquí la palabra está hablando acerca del gozo. El gozo es algo diferente. El gozo es un estado. Es un estado en el que se vive. Pero vea que eso va relacionado con estando en la presencia de Dios. El gozo es el resultado de estar en la presencia de Dios. Van juntos. No se puede tener gozo así nada más. El gozo es un producto de estar en la presencia de Dios. Y he aquí por qué muchos hijos, hijas de Dios viven en derrota. Muchas personas que se llaman cristianos están en el suelo y no se pueden parar. Y es porque la palabra es clara, hay que estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no es una teoría. Ah, ya me aprendí 2 versículos, me aprendí ese versículo y ya estoy en la presencia de Dios. No es algo teórico. La palabra de Dios hablando de eso dice, esas son huecas sutilezas que no tienen nada contra los apetitos de la carne. Estar en la presencia de Dios es meditar, es esperar en Dios, es tener una comunión con Dios, es orarle a Dios, es hablar con Dios, consultar con Dios. Y cuando estamos en esa presencia, cuando el gozo comienza a fluir, es algo natural. Es algo natural. Usted echa unas semillas a la tierra y le cae agua, eso va a crecer. Es algo natural, no lo puede parar. Usted pone unas semillas en la tierra y le echa agua y eso comienza a crecer. Así es el estar en la presencia de Dios. Cuando usted está en la presencia de Dios, naturalmente el gozo comienza a llenar nuestra vida. Y así también naturalmente, cuando nos alejamos de la presencia de Dios, el gozo también se empieza a ir. Comienza un estado de apprehension, le dicen en inglés, un estado de ansiedad. Ya no sé qué va a pasar. Porque cuando estamos en la presencia de Dios podemos ver las cosas claramente. Sí, estoy enfermo, lo sé. No me voy a tapar los ojos y decir que no estoy enfermo.
pero sé que Dios tiene todo bajo control. Sé que estoy esperando en Dios, sé que Dios me está mostrando algo. Y muchas personas en el mundo dicen eso es engañarse a uno mismo. Dios, o en Job, dice la palabra ahí, que Job dice, mire, y yo voy a recibir únicamente lo bueno y no lo malo de Dios. La vida no es fácil. La vida no es fácil, la vida es una cosa dura. Es una cosa dura. Cristo, hablando de eso, dice, los valientes toman el cielo, el reino de los cielos. Los valientes. No es algo simple. Es simple venir aquí a decir, sí, yo recibo a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de mi vida, y ahí se murió todo. Vivir en Cristo es diferente. Perseverar en Cristo Jesús es algo muy diferente. Mucha gente se dice cristiana porque un día dijeron, sí, yo creo en Cristo Jesús. Ser cristiano significa caminar con Cristo. Dice ahí en el Salmo 16:11, dice, delicias a tu diestra para siempre. Cuando estamos en la presencia de Dios, vamos experimentando nuevos deleites a medida vamos caminando con el Señor. A medida vamos caminando con el Señor, empezamos a experimentar nuevas cosas. Cuando una persona va a la batalla, un hombre va a la batalla, cuando llega al primer día es algo tenso. Es algo tenso, es algo nuevo, es algo que impacta, que trauma. Pero a medida que esa persona va entrando en la batalla una y otra vez, llega un momento en que ve la batalla de otra manera. Así es el caminar con Cristo Jesús. Empezamos a ver que cuando los problemas vienen, dice, es una nueva batalla. Y de esta también me va a librar el Señor. En eso también me va a ayudar el Señor. Y voy a salir victorioso y voy a guardar mi testimonio. Y le voy a dar gloria a Dios. Dice ahí delicias. Y está hablando acerca de nuevos deleites en la presencia de Dios. Hermano, hermana, cuando estamos en Cristo Jesús, cuando vamos caminando con Cristo Jesús, empezamos a esperar en Dios cuando las cosas van bien, pero también esperamos en Dios cuando las cosas van mal. La vida va a ir mal. En la vida se pasan malos sabores, malos momentos. Y dice la palabra ahí de que el Señor va a guardar nuestro caminar. Dice un salmo, dice, tengo bastantes días y algo le puedo decir, de que no he visto justo mendigar pan, ni su simiente que mendigue pan. Porque el Señor guarda nuestro caminar. Hay un premio, hay una bendición de esperar en el Señor, de caminar con el Señor. En Romanos 7:22 dice la palabra, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Está hablando acerca de esa batalla en la carne. Y dice ahí la palabra de que el Hijo de Dios, la hija de Dios se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios.
Eso es algo de que cuando empezamos a caminar con el Señor, empezamos a leer su palabra, pero queremos hacerla, queremos cumplirla, queremos demostrarle al Señor que estamos agradecidos, y al leer su palabra la queremos hacer, la queremos cumplir. Hay un temor de Dios en nosotros. Dice la palabra ahí de que se vuelve un deleite en el Hijo o la hija de Dios. Ya no lo hacemos como lo hace el mundo para que la gente nos vea, para que la gente diga, para levantar nuestro orgullo, sino que lo hacemos porque queremos agradar a Dios. Y empezamos a entender que no sepa la derecha lo que hace tu izquierda, que ya no tenemos que andar sonando trompeta cada vez que vamos a hacer algo bueno para que la gente nos vea, sino que nos deleitamos en el saber que Dios nos vio y que el Señor se agradó de nosotros. Nuevas delicias. El hombre interior se deleita haciendo la ley del Señor, cumpliendo la ley del Señor. Y decía la palabra ahí, os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y es este pasaje, además de muchos más, que vamos viendo en la palabra de Dios, de que Dios comienza a mostrarnos esos tesoros de su gloria. La palabra dice, hablando de eso, de que estas cosas están escondidas desde la fundación del mundo en Cristo Jesús. Y empezamos a experimentar la medida que vamos caminando con el Señor. Conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermano, hermana, el alma, el espíritu, al igual que el cuerpo, se deteriora, se debilita. Y no es sino a través del poder del Señor, lo que el Señor hace en nosotros, que podemos levantarnos. No hay vitamina para esto. No hay medicina para esto. Es sencillamente venir a la presencia del Señor. Cuando usted y yo, que todos lo hemos pasado, todos hemos pasado el estar en Cristo Jesús, en el suelo. Estamos en Cristo Jesús y pasó algo en nuestra vida y nos caemos y no hallamos cómo levantarnos. Y eso nos ha pasado y nos va a pasar otra vez, porque ese es el caminar en Cristo Jesús. La palabra dice, hablando de Pedro, dice de que, mire, Cristo le dice, aunque todos lo dejen, aunque se vayan todos, yo aquí no solamente me quedo, sino que estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir por ti. Le dice Jesús, le dice que Pedro, 3 veces va a cantar el gallo y me vas a haber negado. Y así fue. Cuando el Señor resucita, le manda a decir con el ángel, le dice, mire, dígale a los discípulos y dígale a Pedro que lo espero en Galilea. El Señor tiene misericordia de nosotros y nos levanta. Nos levanta, hermano, hermana. La vida es dura. La vida trae sinsabores. Pero el Señor nos levanta. Y eso nos fortalece nuestro espíritu. El hombre interior, la mujer interior. Vuelvo a repetir, para esto no hay medicina. Mire, no va a tomarse un poco de vitamina K, de vitamina B12. Eso funciona para el cuerpo, para el alma. Usted tiene que venir al Señor. Uno tiene que venir al Señor y dice, fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Es el Espíritu de Dios quien levanta nuestro ser. No sé hasta dónde el Señor obra en
las personas que no tienen a Cristo Jesús? No sé. Porque la persona que está sin Cristo está alejada de Dios, no quiere saber de Dios, no espera en Dios. No lo sé. Pero dice ahí la palabra por su Espíritu y está hablando acerca de hijos, de hijas de Dios. Usted y yo tenemos la oportunidad de venir al Señor, al trono de la gracia, para el oportuno socorro, para el oportuno auxilio. Y dice en el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En Filipenses 4:19 dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es para el hijo, la hija de Dios, la persona que tiene a Cristo Jesús en su corazón, que ha confiado en Cristo Jesús. Como dice Romanos 3, ¿verdad? Aquellos que han sido justificados por el nombre de Cristo. Dice de que Dios suplirá todo. Hermano, hermana, cuando nosotros estamos en el hoyo, cuando estamos en el valle, cuando estamos caídos, es difícil ver la salida. Es difícil ver cómo nos vamos a levantar. No sabemos, no tenemos la menor idea. Nuestra mente está hecha un nudo. Nuestro corazón está delicado. Cualquier cosa nos hace llorar, nos quebranta. Ese es el estado de estar caído, de estar derrotado. Esa es la psicología, la naturaleza, el estado de estar caído. Y no sabemos cómo levantarnos. Y la respuesta es sencilla: hay que venir a la presencia del Señor. Esa es la respuesta. Pero para la persona que está en el suelo, se le hace difícil. Se le hace difícil porque está también en un estado espiritual que está alejado del Señor. Y es por eso de que uno tiene que ir, bueno, primeramente decirle al Señor: Señor, dame fuerzas aún para acercarme a ti. Dame fuerzas para hacer lo necesario para poder levantarme. Y dice ahí la palabra que cuando estamos ahí, dice ahí, Dios suplirá todo lo que nos hace falta. No es que usted y yo nos volvamos inteligentes, no es que usted y yo nos volvamos fuertes, es que Dios empieza a suplir todo lo que necesitamos. Pero si no venimos al Señor, vamos a pasar ahí todo el tiempo. Va a ser difícil, casi imposible levantarnos de eso. En Cristo Jesús, decía ahí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué dice? A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Ahí la palabra empieza a decir de que habite Cristo Jesús en nosotros por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, y está haciendo la analogía de un árbol, que cuando un árbol comienza a crecer, sus raíces comienzan a expandirse. Hermano, hermana, cuando la raíz de un árbol se ha extendido, muy difícilmente se pueden sacar esas raíces.
porque se ha extendido tanto, se ha arraigado, hablando de sujetarse a la tierra. Y dice cimentado, y ahí está hablando acerca de un término de arquitectura, de ingeniería, donde se ha puesto un fundamento, se ha puesto una base. Y es difícil que aquello se caiga. Entonces dice, fortalecidos en el hombre interior, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, en el amor de Cristo, cuando el Señor nos comienza a fortalecer, viene un pensamiento a nuestra mente que es en Cristo Jesús que vamos a obtener victoria. Es en el amor de Cristo Jesús que vamos a poder levantarnos, que vamos a poder permanecer arraigados y cimentados en amor. Seáis plenamente, completamente, seáis plenamente capaces de comprender con quiénes, con todos los santos, con la iglesia. Esta es una palabra para la iglesia del Señor. La palabra para la persona que no tiene a Cristo Jesús es venga a Cristo Jesús. Pero esta palabra es para la iglesia del Señor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Dice ahí, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Ahí la palabra de Dios empieza a hablar acerca de algo. Siendo fortalecidos por el Señor, empezamos a ser arraigados, empezamos a ser cimentados en Cristo Jesús. Y dice, para comprender cuál sea la anchura, la profundidad, la altura. Y está hablando acerca de Cristo Jesús. Pedro, hablando de eso, dice que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hermano, hermana, cada uno de nosotros, como dice la palabra en Ezequiel, hablando del Espíritu Santo, donde llega a un río, y en ese río comienza a meter primeramente los talones, y va avanzando en el río, hasta que llega el punto en que se tiene que atravesar a nado. La palabra dice ahí de que siendo fortalecidos por el Señor, en nuestro hombre interior, en la mujer interior, es en el conocimiento de Cristo que vamos a poder comprender lo que el Señor está haciendo en nosotros. Hermano, hermana, aparte de por qué una persona cae y cae y cae y cae, es porque no está caminando con el Señor. Decía ahí Romanos 7:22 de que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Y es deleitándonos en la palabra de Dios, es conociendo la palabra de Dios, que evitamos cosas. Es en la palabra de Dios que el temor de Dios nos lleva a alejarnos de situaciones. Uno ve la trampa del diablo y dice, ese es el diablo poniéndome una trampa. Y ese conociendo la palabra, entendiendo la palabra, es meditando en la palabra, que el Señor nos guarda. El Señor nos guarda. Y dice ahí que empezamos a comprender con todos los santos, con la iglesia, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Está hablando ahí de que no hay libro humano, no hay conocimiento humano, una ciencia humana que pueda describir el amor de Cristo Jesús. No hay un conocimiento humano que pueda
hacerle entender al hombre el beneficio de estar en Cristo Jesús. No hay algo que le pueda enseñar al hombre cómo caminar con el Señor. Solamente es ese poder de Dios. A medida que vamos caminando con el Señor, empezamos a entender esto. El amor del Señor comienza a hacernos ver lo que es caminar con Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús por nosotros. Hermano, hermana, cuando uno le habla a alguien, a una persona del mundo de la cruz, no entiende, no le importa, una historieta cualquiera. Usted habla con una persona que ama al Señor, ha comprendido todo lo que Cristo Jesús hizo por uno. Y se constriñe de saber el amor de Cristo, de que murió por nosotros y tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que el velo del templo se rasgó cuando Cristo Jesús expiró. Que las rocas empezaron a partir, que personas se levantaron de las tumbas. Una persona del mundo le dice esto y ¿qué está hablando esta persona? Dice la palabra ya en 1 Corintios 3, me parece que es de que el hombre natural no puede percibir esto, porque se ha de discernir en el Espíritu. Y no teniendo el Espíritu de Dios no lo puede discernir. Y es por eso de que empieza a ver ahí que conozcamos la altura, la profundidad, la anchura, la longitud. Está diciendo todas las áreas que ha abarcado el Señor. Entendemos el plan del Señor, lo que viene a esta tierra, el juicio de Dios, la gran tribulación, cielos nuevos, tierra nueva. Al entender todo esto, puedo esperar en el Señor. Pero eso solo se puede hacer en el Espíritu. En el Espíritu. Que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No sé si usted se ha puesto a meditar en esto, que la palabra nos llama a ser llenos. Usted y yo de toda la plenitud de Dios. De todo lo que Dios embarca. Hermano, hermana, el Señor nos fortalece. El Señor nos fortalece, dice, por su Espíritu, para que nuestro hombre interior se vaya creciendo para que podamos entender, ser llenos de la plenitud de Dios. Cada uno de nosotros tiene que tener ese anhelo. Y eso únicamente se hace estando en la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Yo no sé si usted ha meditado, usted y yo hemos meditado en nuestra vida. Si hemos estado lejos de la presencia del Señor. Creo que la mayoría de aquí que estamos aquí podemos decir no somos cristianos, ¿verdad? Hemos recibido al Señor, hemos caminado con el Señor. Pero la pregunta hoy es si estamos en la presencia del Señor hoy en día. Parte de por qué el Hijo de Dios, la hija de Dios, no tiene victoria en su vida, no camina bien con el Señor en su vida, porque no está en la presencia del Señor. Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Hijos, los niños, los muchachos de la iglesia, si no han experimentado al Señor Jesucristo, si no han conocido al Señor Jesucristo, mucha gente dice, el niño nació en la iglesia. El niño nació en la iglesia o la niña nació en la iglesia. Eso no nos hace salvos. Eso no nos hace salvos. Y cada padre, cada madre tiene que estar preocupada si su hijo o su hija ha tenido una experiencia con el Señor.
si ha conocido ahí, como dice la palabra, la plenitud, la altura, la profundidad, la longitud del Señor. Y eso solo se hace en la presencia de Dios. Solo se puede hacer en la presencia de Dios. Hoy en día, los hijos en la iglesia, los que han nacido en la iglesia, como se dice comúnmente, cuando llegan a los 20 años, a una edad que pueden decidir, se alejan del Señor. Porque nunca experimentaron al Señor. Porque nunca tuvieron un encuentro con el Señor. Y llegan a los 20 años y dicen, mire, ¿sabe qué? Yo nunca vi nada. Yo nunca experimenté nada. Así que no me estoy perdiendo de nada. Siempre tuvieron un conocimiento teórico. Palabras vacías. Palabra dice ahí de que Dios nos fortalece el ser interior, esa experiencia de que el Señor me ha llenado, esa experiencia de que estoy pasando esta enfermedad, pero estoy confiando en el Señor y estoy contento en el Señor, que tengo ese gozo en mi vida, que estoy experimentando esos deleites en el Señor a pesar de las circunstancias que estoy pasando. La mayoría de la iglesia alrededor del mundo, es pobre, no tiene dinero. Pero vivimos en un mundo que le dice a la persona, si usted no tiene dinero, usted es un perdedor. Y ser cristiano, entender el amor del Señor aun cuando no se tiene dinero, es haber experimentado al Señor. El saber de que si estoy contento no teniendo nada, si estoy contento aunque me hace falta muchas cosas. He entendido lo que dice, mientras yo tenga pan y abrigo estoy contento. Eso es haber caminado con el Señor. Eso es haber experimentado al Señor. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu es haber tenido esa experiencia con el Señor. Hermano, hermana, cada uno de nosotros hoy día, esta tarde, tiene que preguntarse, ¿estoy siendo fortalecido? No voy a permitir que esa espiral que va hacia abajo lo lleve hasta el abismo. Porque muchas veces no se puede parar uno de ahí. Hoy es el día que el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros para que entremos a la presencia del Señor y podamos ser fortalecidos hoy en día. Vuelvo a repetir, estar en el suelo, estar pasando el valle, lleva a un estado donde difícilmente se sale. Buscar al Señor en ese momento es solo por la misericordia de Él, que Él nos llegó a levantar. Hoy es el día en que el Espíritu Santo nos está diciendo hay que entrar en la presencia del Señor para que ese gozo vuelva a fluir. Necesitamos estar en ese estado de gozo. Vuelvo a repetirlo, usted mete unas semillas, póngale agua y esa cosa va a empezar a germinar. Así es nuestra alma. Entramos a la presencia del Señor, empezamos a adorar al Señor, empezamos a quebrantarnos al Señor, empezamos a decirle al Señor lo que está pasando en nuestra vida, a esperar en el Señor. Ese gozo comienza a fluir otra vez. Ese gozo comienza a fluir. Esa es la medicina para el alma. Esa es la medicina para el alma y cada uno de nosotros la tiene que hacer. No la puede hacer mi papá por mí, ni mi mamá por mí. Eso es algo que yo tengo que ir al Señor hoy. Quiero ese gozo. Quiero vivir en ese estado de gozo. Hay que entrar en la presencia del Señor. Hermano, hermana, en el amor de Cristo, le invito, le sugiero, le ruego
que cada uno de nosotros entremos a la presencia del Señor hoy, para que el Señor nos fortalezca. Amén. Amén. Antes de pasar a la Santa Cena, quiero que nos levantemos. Quiero orar por la iglesia. Después de esta oración vamos a tener Santa Cena. Padre, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido que seas tú fortaleciendo a cada persona, Padre, en su ser interior, espíritu y alma. Padre amado, aquellos que están débiles, que estamos débiles, seas tú levantándonos, Padre Santo. Seas tú fortaleciéndonos, Señor. Padre, que podamos empezar a ver la longitud, la profundidad, la anchura del amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre, que ese estado de gozo fluya a nuestra vida. Dios mío, Padre Santo, Señor, queremos, Señor, entrar delante de tu presencia, entrar delante del trono de la gracia. Padre amado, ayuda a aquella persona que está dudando, que está cavilando, Señor, en su corazón el hacerlo, no hacerlo, que no puede, que está atrapada por el pecado. Señor, ayúdales a que puedan, Dios mío, Señor, hacer un llamado a ti, Señor, en esta tarde y buscar tu presencia, Señor, o escuchar tu voz. Padre, que ese estado de gozo comience a fluir, Señor, en nuestras vidas. Padre, yo te pido por toda aquella persona que anda débil hoy, Padre, intercedo, Señor, delante de ti, Padre, por esta congregación. Que seas tú bendiciendo, Padre Santo, que esa vida abundante, Señor, fluya. Esos ríos de agua viva, Señor, fluyen, Señor, en cada alma aquí reunida. En el nombre de Jesús. Padre amado, Señor, esa lluvia tardía, Señor, sea cayendo sobre tu iglesia, Padre. Oh, Dios mío, bendice, Dios. Padre, manda, Señor, ese viento, Padre. Padre, refresca nuestro ser. Dios mío, Señor, sé tú tocando todo corazón, Padre, rompiendo, Dios mío, Señor, la piedra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te pido, Dios mío, que seas destruyendo toda maquinación del diablo, todo pensamiento del diablo en medio de tu iglesia. Padre, que avives, Señor, la vida, los espíritus de las personas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios mío, Padre, que lleve vida a toda alma aquí reunida en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, da un testimonio vivo, toda persona de la presencia de tu Espíritu en este lugar hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la sangre del Cordero. Padre Santo, Señor, así venimos delante de tu presencia, Señor, a participar de la Santa Cena, Padre, a recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Te bendecimos y te honramos, Señor. Amén. Amén. Así voy a invitar a mi hermano.